Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a continuar entonces con la charla de láser en glaucoma. Vamos a seguir abordando específicamente el tema de la citofotocoagulación láser y vamos a hablar de las diferentes formas pues de tratamiento relacionada a los beneficios y un poquito de la evidencia pues que se ha visto sobre esto que actualmente pues va como en aumento y con nuevas indicaciones. Entonces, cuando hablamos de la citofotocoagulación láser, la finalidad que tenemos con este procedimiento es la disminución de la producción del humor acuoso. En este caso, esto implica una destrucción del cuerpo ciliar y las estructuras relacionadas que pueden ser la destrucción del epitelio ciliar directamente, los vasos ciliares o una necrosis coagulativa del cuerpo ciliar que van a conllevar entonces una isquemia de ese cuerpo ciliar y que finalmente pues va a perderse la producción de ese humor acuoso. Este proceso se puede realizar desde un enfoque ya sea vía externa o vía interna, que va a ser entonces respectivamente la vía transescleral o la vía endoscópica, que vamos a ver que se subdividen pues sobre todo la vía transescleral con las nuevas técnicas que han aparecido. Entonces se han propuesto algunos mecanismos también adicionales, además de la disminución de esa producción del humor acuoso, como una posible pues creación de unas vías uveosclerales aumentadas de salida pues del humor acuoso e incluso se habla de flujos transesclerales que se generan pues como a partir de una ciclodiálisis por el láser. Tenemos como indicaciones o la indicación que de este procedimiento inicialmente estaba reservada para el manejo de los glaucomas que eran glaucomas refractarios, como una última opción de tratamiento. Sin embargo, hoy en día, con la evidencia actual, los perfiles de seguridad, se han empleado estas indicaciones más allá de pacientes con estos glaucomas en estadios terminales, a pesar pues de tener buenas agudezas visuales, ya se han incluido pues hasta glaucomas pediátricos. La indicación entonces se ha descrito para múltiples casos de pacientes con cirugías fallidas, sobre todo los pacientes asociados a glaucomas neovasculares, postraumáticos, poscreatoplastia penetrante, cirugías vitroretinianas, en estos casos pues los que están asociados al silicón, también los glaucomas afáquicos, pseudofáquicos, incluso pues uveíticos, o como tratamiento pues para el control de enojos ciego dolorosos, que era más clásico pues anteriormente, e incluso como una medida urgente en pacientes que tienen esas presiones elevadas muy altas y que hay una limitación ya sea por condiciones pues anatómicas o previas cirugías del paciente y que no sean aptos para los mismos. Bueno, para esto se tienen entonces como múltiples láser disponibles, aunque los más clásicos en este caso es el láser diodo de 810 nanómetros de umbral pues de luz que se utiliza, aunque también hay técnicas o otros dispositivos que utilizan jack láser, argón e incluso criptón, pero lo más clásico es el diodo. Vamos a hablar primero entonces de la transescleral, el abordaje transescleral por onda continua, que es como el abordaje más clásico, y luego lo vamos a comparar con el láser micropulsado, que es el más nuevo y el que ha tenido pues como unos cambios en los perfiles. Entonces, para esta citocoagulación transescleral de onda continua, la preparación va a ser con la anestesia perivulvar. En muchos casos se recomienda el uso de anestesia general debido a que el rango de dolor puede ser tan alto y que en estos procedimientos muchas veces, a pesar de la anestesia pues local, el paciente pues tiene alguna queja o alguna imposibilidad para realizarlo. Y ya en el caso de los niños, siempre se recomienda el uso de la anestesia general. Vemos entonces que la probeta, pues en este caso, para la aplicación del tratamiento se utiliza entonces con una probeta que tiene unos 600 micras con un láser diodo de 810 milímetros y que está diseñado específicamente para que la punta que está más protruida, que tiene también como una forma esférica en el reborde o en su forma más plana, va a ser compatible entonces con el contorno escleral y esa curvita del reborde va a ser compatible con el limbo. Esa parte del limbo, hola, Doc, dijo algo. Esa parte del limbo que va a estar específicamente ahí, que va a corresponder directamente con él, va a generar que el tratamiento
se localice específicamente a 1,2 milímetros atrás del limbo, que va a ser entonces directamente para que coincida pues con el cuerpo ciliar. Entonces, este aparato tiene una luz que va a generar entonces la transiluminación escleral, que va a ayudar entonces a demostrar la posición del cuerpo ciliar, que este puede variar en su posición, sobre todo en los casos pues asociados a bultalmos. Entonces, si uno utiliza entonces la luz para ver entonces esa posición y poder estar seguro de que esos 1,2 milímetros están coincidiendo con ese cuerpo ciliar, o si no, lo puedo corregir pues un poquito en el momento del tratamiento. Si no es posible ver la transiluminación por características pues, anatómicas de la esclera, entonces ahí se puede uno apoyar de la VM, o incluso la utilización pues como de la longitud axial como una guía para definir la posible localización en esos casos. Los parámetros que normalmente se van a manejar van a ser entonces unos poderes entre 1500 a 2000 nanómetros, nanowatts, microwatts, que finalmente se van a ir iniciando desde 100 microwatts o miliwatts hasta que se escuche un pop. Literalmente ahorita vamos a ver un video donde se escucha como ese estallido o esa señal de que el tratamiento se está haciendo efectivamente y está pues como aplicándose en ese cuerpo ciliar. Y se van entonces a realizar por lo menos 5 spots por cuadrante, y normalmente se llegan a hacer entre unos 18 a 20 en toda la periferia, pues en los 360 grados. Y en este caso siempre se habla de evitar los lugares que puedan estar relacionados con cirugías filtrantes previas, y también a las 3 y a las 9 porque precisamente ahí está relacionado con la presencia de los nervios posteriores ciliares largos, que van a generar entonces demasiado dolor en este caso y pueden ser en el postoperatorio pues una causa de intolerancia pues del tratamiento. Aquí vemos en este video rápidamente eh, cómo se aplica pues el láser. Vemos cómo se posiciona con las indicaciones que él tiene, la probeta, se alinea directamente entonces con la esclera y con el limbo, y se aplica ahí directamente. Cuando vemos voy a adelantar un poco el video para que veamos y escuchemos más que todo, dame un segundito, para que escuchemos cómo ocurre el pop. Eh, bueno, no me deja adelantarlo. Bueno, ahí vamos a escuchar cómo se escucha un estallido pequeñito después del sonido. Ahí, ahí se escuchó el pop. Ese pop es como la característica de que el tratamiento se está yendo efectivamente, y que ese va a ser el poder que vamos a entonces a utilizar el resto del tratamiento de forma pues digamos como más objetiva, tratando de la objetividad de que el tratamiento se está haciendo de forma efectiva. En cuanto al seguimiento, en estos casos, en el posoperatorio, se recomienda, a pesar de que no es una cirugía pues, en la cual se haga una incisión o una ruptura de la superficie, se recomienda el uso de antibióticos junto con los esteroides para disminuir pues, la inflamación, el uso de cicloplégicos durante el primer mes, y el control se hace pues obviamente a ese mes. ¿Qué complicaciones pueden existir? Hay complicaciones, las más comunes, que son complicaciones locales y que normalmente son transitorias, que son la presencia de dolor, inflamación e incluso edema corneal si se hace pues muy cercano el tratamiento, y dependiendo también directamente proporcional al poder que se utilizó para el mismo. También existen otras complicaciones que pueden ser la hipotonía, la discoria, la catarata, pues la aumentación pues como de la presentación de la misma, el daño celular pues relacionado con directamente pues el láser y el tratamiento alrededor del cuerpo ciliar, y el edema macular pues por la estimulación ahí del vitro y factores inflamatorios.
Vamos a ver entonces ahora en comparación cómo es el láser micropulsado. Entonces, esta tecnología es relativamente nueva, está ofrecida por el sistema Ciclo G6 de la Cooperación de Iridex y en este caso estos van a utilizar entonces también un abordaje transescleral, pero que va a ser entonces con una onda continua fraccionada, ¿cierto? Del mismo láser diodo. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber unos ciclos repetitivos cuando de aplicación del láser que va a ser en off y en on. O sea, va a haber un momento en el que se aplica, digamos, hace calor y aplica pues el tratamiento y otro momento de enfriamiento cuando estoy yo pues como estimulando el tratamiento, el uso del láser. Entonces va a permitir entonces esa como una ampliación o una aplicación más local y más corta del láser con el fin de realizar entonces el epitelio un poco más centrado, de realizar el efecto un poco más centrado al epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Va a permitir entonces que ese tejido, como estábamos mencionando, se vaya a enfriar entre esos pulsos. ¿Y esto con qué finalidad? Con tratar de minimizar el daño colateral, menores complicaciones, efectos adversos relacionados pues como con la dispersión del tratamiento láser que se veía pues más que todo con la onda continua. Entonces, la idea es que se ha demostrado que mantiene una eficacia similar, una disminución entre el 30 y 50% de la presión basal y este equipo entonces va a contar con esta probeta que vemos que es un poco distinta, no tiene esa curva tan pronunciada, que también se acopla pues igualmente la curvatura a la esclera y el reborde del limbo también que nos va a dar entonces esa dirección y la aplicación del medicamento. Entonces vamos a ver del tratamiento. Entonces vamos a ver cómo son los parámetros en este caso y cómo varía un poco la forma de aplicación y la técnica. Entonces, para el procedimiento, en este caso van a tomar mayor importancia los parámetros de poder, ciclo de trabajo o ciclo de pulso y lo que se llaman velocidades de barrido y el número de barridos. Entonces, cuando hablamos de poder, también hablamos de unos 2500 miliwatts. Ya estos miliwatts van a estar entonces en ese on and off, que se traduce al ciclo de trabajo o al ciclo de micropulso. Entonces, se establece pues como base que el ciclo de trabajo es de un 31,3% de on versus off. Eso quiere decir que está estandarizado en que van a haber 0,5 milisegundos de tratamiento efectivo de un total de 1 milisegundos de uno estar aplicando pues directamente el láser. La velocidad y el número de barridos van a ser muy importantes, van a depender de dos enfoques y esto nos va a ayudar, vamos a ver más adelante cómo nos va a ayudar a poder titular el tratamiento y dependiendo del paciente, la cantidad o el efecto, la agresividad que yo quiero del tratamiento, puedo hacer mayor número de barridos o cambiar pues como los tiempos. Está estandarizado de dos formas los barridos, que haga un movimiento, como vemos en la imagen superior, que haga un movimiento por hemisferios, hemisferio superior e hemisferio inferior, o que lo haga por cuadrantes en ambos hemisferios. ¿Por qué se plantean esos hemisferios? Por la misma razón de evitar entre las 3 y las 9 la presencia de esos nervios ciliares posteriores largos. En cuanto al enfoque por hemisferios completos, se establece que el tratamiento debe ser unos 4 barridos por hemisferio y de 20 segundos cada barrido. Entonces, cuando yo voy a empezar a aplicar el tratamiento desde un lado hasta el otro, entonces vamos a ver desde un lado hacia el otro, me tengo que demorar una cantidad de unos 20 segundos si es por hemisferio y si es por cuadrantes, me voy a demorar entre cuadrante y cuadrante 10 segundos entre subir y bajar y subir y bajar, ¿cierto? Entonces va a depender de la cantidad, pues, del enfoque que vaya a hacer, va a depender el tiempo y el número de barridos y jugando con esos barridos y el tiempo, vamos a poder dosificar. Vamos a ver más adelante entonces cómo se hace esto. ¿Qué relación tiene este concepto de velocidad de barrido? Entonces es importante entender que ellos lo asemejan o lo mencionan como
es como si yo estuviera pasando el dedo por la llama de una vela. Entonces, si yo paso el dedo por la llama de la vela más lento, más me quemo, más efecto va a tener sobre el dedo, más va a quemar el hueso, más va a quemar todo. En cambio, si lo paso más rápido, pues el calor va a ser más disipado y no va a generar pues como tanto daño. Y acá nos lo tratan de ilustrar para entender entonces como la importancia. Entonces, la presente gráfica nos muestra los umbrales de calor sobre las diferentes estructuras del globo, que va a ser entonces relacionado con la conjuntiva, la esclera, el cuerpo ciliar y finalmente el vítreo, y cómo se va a distribuir ese calor sobre las diferentes estructuras en función de ese tiempo de exposición por cada barrido. Entonces, vemos en la imagen de la izquierda como un barrido rápido, que va a ser a menor de 10 segundos por barrido, va a evidenciar que la temperatura se logra elevar solo en el cuerpo ciliar, pero una temperatura que no se considera efectiva, que es menor de 50 grados centígrados directamente sobre el mismo. Caso contrario a la imagen del lado derecho, no la del centro, sino la más grande, vemos que se evidencian, son barridos más largos, de mayores de 40 segundos por barrido, y se presentan unos picos de calor que van a superar ya los 70 grados centígrados y van a empezar a afectar estructuras mucho más allá del cuerpo ciliar, se acerca pues a dañar la esclera, incluso pues ya a hacer daño sobre el vítreo. Y finalmente, cuando vemos en la imagen del centro, que sería pues como lo ideal, lo que se ha demostrado pues para la estandarización del tratamiento, es la utilización de 20 segundos, en este caso por hemisferio, y que se logra unos picos adecuados de temperatura más localizados directamente sobre el cuerpo ciliar, no tan altos y que mantienen entonces esa temperatura hasta unos 50 grados centígrados y no mayor a 70. Entonces, lo que estábamos hablando de por qué tan importante pues como esta velocidad de barrido. Entonces, en estos casos, cuando se requieren tratamientos más agresivos, yo quiero aumentar la cantidad de tratamiento o asegurarme que esa presión vaya a bajar con mayor daño del cuerpo ciliar. Se ha establecido que el aumento de energía debe ser en un 25%, y que para esto entonces yo podría aumentar el poder o podría aumentar la velocidad de barrido. Pero digamos que de una forma más objetiva, más controlada, uno al aumentar la velocidad de barrido controla pues como eh, menor tiempo de exposición y no va a generar pues como tanta daño en comparación con aumentar el poder. Entonces, lo que se trata ahí de modificar es la dosificación en función o del número de barridos o el número del tiempo, o en este caso, las dos cosas. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que si yo quiero aumentar el tratamiento, puedo aumentar el tiempo de segundos de barrido, no tengo que modificar el poder. Al aumentar el tiempo de segundos de barrido y yo querer garantizar que voy a estar titulando hasta ese 25%, debo también controlar el número de barridos, porque pues si aumento eh, la velocidad y mantengo el mismo número de barridos, pues el tratamiento puede ser un poco mayor de lo que yo quiero, y ahí puedo ir titulando para los tiempos totales. Entonces ya hablamos de tiempos totales estandarizados de 80 segundos, luego lo puedo subir a esos 90 segundos, que los 90 segundos los subimos en función de los tiempos de barrido, y el número de barridos también lo disminuimos para garantizar que fueran solo esos 90 segundos. Entonces, a pesar de tener el mismo poder, se logra entonces mayor entrega de energía por el pico de calor que se genera con el cuerpo ciliar, como vimos en la gráfica anterior, y también podríamos pues aumentar solo el número de barridos y, o sea, empezar como a jugar como de forma más objetiva con el tratamiento en estos casos, en comparación con el poder que puede ser más disipado a la hora de aplicarse. Para el seguimiento postoperatorio, la recomendación es el uso de antibióticos, sobre todo en los pacientes que van a tener también, así como en el anterior, eh, presencia de ampollas filtrantes o cirugía filtrante previa y disrupción de la conjuntiva o el epitelio corneal por alguna otra causa que pueda entonces relacionarse con más riesgo de infecciones.
En cuanto al dolor e inflamación del postquirúrgico, la recomendación es el uso de AINES o esteroides tópicos por 1 a 4 semanas de forma titulada, y en algunos casos se recomienda en este procedimiento es el uso de psicopléjicos o analgesia oral, dependiendo también de la agresividad que tenga pues del tratamiento, o algunos lo recomiendan pues de entrada siempre. Adicionalmente, y en el seguimiento dado pues los beneficios del tratamiento, la posibilidad de titulación y el retratamiento, entonces quise traer pues como unas recomendaciones que da este panel de expertos en los cuales ellos nos exponen como según el patrón de respuesta, las diferentes conductas que podríamos tener también pues con el retratamiento. Entonces, en el primer escenario se habla del paciente no respondedor, que entonces es un paciente en el cual no se logra mantener esa reducción de la PIO en por lo menos un 20%, o que se logre pues una reducción de al menos un medicamento de terapia tópica relacionado. Entonces, en este caso, ellos recomiendan el retratamiento al mes del primer procedimiento y hasta 3 meses, apuntando a escalar esa dosis a ese 25% como lo habíamos mencionado. Asimismo, se establece pues como para el paciente, que ellos lo hablan como en desgaste temprano, que es el paciente que logra una buena respuesta inicial, baja más del 20% la presión, baja un medicamento tópico en los primeros 3 meses, pero no logra más de 12 meses de efectividad. Y también en estos casos se podría recomendar el tratamiento inmediato. En este caso ya no habría que esperar otro mes o 3 meses para volverlo a hacer, porque ya estaría pues dentro de ese rango para escalar la dosis. Y finalmente, el paciente con lo que hablan ya de desgaste tardío, que es el paciente que tiene un buen control durante el primer año, pero después vuelve y recae el efecto del tratamiento, y se podría considerar pues como la aplicación de uno nuevo. Siempre es importante entonces reevaluar el estado del ojo también para cada estadio, eh, porque ante la presencia de, pues digamos al año, el paciente tuvo algún otro tratamiento, está con un adelgazamiento escleral relacionado, eventos de uveitis o alguna otra cirugía que puedan llevar entonces a contraindicar el tratamiento o a empeorar pues como los desenlaces, o a no lograr pues como el efecto. Ahora entonces, para evaluar la eficacia de ambos, quise pues como traer este artículo que trata de comparar entonces el láser micropulsado versus el láser continuo. Entonces, el objetivo de este era presentar la eficacia y perfil de seguridad del tratamiento quirúrgico en los pacientes con glaucoma estadio moderado avanzado, utilizando esa ciclofotocoagulación transescleral con el láser micropulsado o con el láser continuo. Se trató de un estudio clínico prospectivo observacional que realizaron en julio del 2018 y octubre del 2022, donde captaron 30 ojos de 22 pacientes en Dortmund, en el Hospital de San Jonas, y los dividieron en dos grupos. El grupo A, que eran 15 pacientes con tratamiento láser micropulsado, lo establecían a 2.500 miliwatts por 80 segundos, o sea, lo estandarizado. Y en el grupo B fueron también unos 15 pacientes donde se usaba el láser continuo y se hacía pues entre 2.000 a 2.300 miliwatts por 2 segundos, que es también lo estandarizado. En este caso, como criterios de inclusión, se establecieron entonces pacientes con diagnóstico de glaucoma primer ángulo abierto moderado a avanzado, con resistencias a terapias y clasificados pues por campos visuales según el sistema de Hoad-Parrish. Y recordemos que este establecía pues lo moderado, avanzado, severo, dependiendo si eran entre 6 a 12 de desviación media o mayor de 12 de desviación media, y 12 decibeles. Y asimismo, entonces también relacionaban la presencia clínica pues de la relación copa-disco, que estuviera mayor a 0,8 o hasta 1 en estos casos, y que progresaban pues a pesar del uso de por lo menos 4 medicamentos tópicos en un seguimiento pues mínimo de 10 meses. ¿Qué encontraron en este estudio? Entonces, es importante notar que, dado las características típicas de los pacientes avanzados, muchos ya tenían cirugías previas. Lo que nos muestran es que más del 90 de los pacientes eran pseudofacos. En esto
en ambos ojos y más del 100% de los pacientes del grupo A y más del 86% del grupo B ya tienen alguna otra cirugía de glaucoma previa. En cuanto al control de la presión intraocular, entonces nos mostraban el promedio inicial que fue para el grupo A, que era en la tabla tenemos entonces arriba el grupo A y abajo el grupo B, como unas tablas comparativas donde nos hablan entonces la cantidad las medias de presión intraocular en función pues, del tiempo. En el grupo A, la media inicialmente era de 17,75 y en el grupo B de 19,13. Entonces, se establecieron unas reducciones que eran estadísticamente significativas, por lo menos a los 3 y a los 6 meses, para ambos grupos y en comparación, pues, como con las iniciales. Finalmente, al final del año se mantuvo igual efecto en ambos grupos, una disminución constante que como vemos en comparación para el grupo B tuvo una mayor disminución que para el grupo A. Entonces mostraba en este caso una mayor efectividad teórica para el grupo de citrofagulación continua, que era el grupo B, con un desempeño similar también en el grupo del micropulsado, lo que entonces en este caso, si el continuo como previo tratamiento y gol estándar se estaba comparando, entonces establecía que el micropulsado puede ser una opción de uso. De igual manera, en cuanto al número de medicamentos en la misma distribución, grupo A arriba, grupo B abajo, vemos como entonces se proponían el número de medicamentos utilizados, número de medicamentos tópicos en función del tiempo. Vemos como el grupo A tuvo una reducción significativa de un 44,94% versus un 25,77% de disminución del uso de medicamentos, ambos estadísticamente significativos. Entonces, en este caso, ya muestra un mayor beneficio en disminuir el uso de medicamentos para el micropulsado versus el continuo, apoyando pues de esa forma también su uso. Finalmente, en cuanto a los perfiles de seguridad, se mostraron que las complicaciones eran un poquito, en mayor medida relacionadas con el grupo B, o sea, el uso del continuo, pero estadísticamente significativo no había pues como esta relación, por lo tanto, eran perfiles pues como similares para ambos grupos. Las conclusiones de este estudio entonces nos dicen que el láser micropulsado tiene una eficacia que puede ser similar al continuo, va a tener una mayor disminución en los requerimientos de medicamentos y puede tener un mejor perfil de seguridad para este caso. Entonces esto nos hace validar pues el uso de este láser versus el continuo, que es como el láser gold standard. Ahora vamos a pasar a hablar de la endocitofotocoagulación, que es otra técnica que tiene la misma finalidad de la destrucción del cuerpo ciliar, pero de un abordaje pues totalmente distinto. Entonces, esta endocitofotocoagulación tiene eh, el principio de una ablación láser coagulativa con la visualización directa pues del cuerpo ciliar mediante el uso de un endoscopio. Esto fue escrito desde el 78 por allá por Norris y Clesby y desde entonces pues se ha tenido pues como la opción. En comparación con la citocoagulación transescleral, la cual pues se ha asociado pues con la irrupción de tejidos adyacentes, como habíamos visto pues previamente, al utilizarse de forma más directa tiene pues teóricamente menor efecto en estos tejidos alrededor y se considera pues como una opción sobre todo cuando está en uso conjunto con cirugías pues que ya requieran pues como un abordaje intraocular. Entonces, las indicaciones pueden ser similares a la citocoagulación láser transescleral, pero se ha visto mayor utilización entonces en esos glaucomas postcirugía vitreoretinianas, neovasculares, traumáticas y tiene un papel específicamente más importante, sobre todo en el glaucoma post queratoplastia penetrante. ¿Cómo es el procedimiento en este caso? Entonces, el equipo va a contar con una probeta que va a tener diferentes tamaños desde 19, 20 y 23 gauge. Esta probeta va a estar con una unidad pues, que la compone totalmente, que va a ser un láser coagulativo, que va a ser un láser, en este caso láser diodo, una luz de xenón, que va a ser de 175 watts, que va a ser básicamente la luz para ver con el endoscopio la cámara
lo que estamos ahí adentro del ojo, y un láser de helio neón, que es un láser rojo que nos permite apuntar y ver pues, la dirección del tratamiento donde lo vamos a aplicar, y finalmente el monitor que vamos a tener para la visualización de, del cuerpo ciliar. Los rangos de visiones que hay para estas cámaras van desde 70 grados hasta 140 grados y logran una profundidad entre 1 a 30 milímetros. Entonces, en este caso, el procedimiento tiene, pueden plantearse dos abordajes: el uso o el abordaje limbal o el uso o el abordaje pars plana, que puede variar también dependiendo de la cirugía conjunta que se tenga o alteraciones pues corneales o alguna preocupación que uno tenga respecto a eso. En cuanto al abordaje limbar, se realizan entonces dos incisiones que van a estar en córnea clara, que se van a proceder posteriormente a aplicar viscoelástico cohesivo. Tiene que ser un viscoelástico que se retenga muy bien y que tenga un alto peso molecular, que se va a aplicar bajo el iris y va a permitir una visualización adecuada de ese cuerpo ciliar. Para esto vamos entonces a aplicar unos poderes entre unos 200 a 500 miliwatts, que va a ser en onda continua. Como vemos, en comparación como se hace con el transescleral, la cantidad de poder que se tiene que utilizar es mucho menor porque está directamente relacionado pues con la cercanía que se tiene con el cuerpo ciliar, y a medida que me acerco más, pues teóricamente menor cantidad de poder necesito, y sobre todo en los pacientes que tienen pues como mayor presencia de pigmento. Recordemos que el uso de los láser, ante mayor pigmento, mejor entonces el efecto porque se absorbe más el láser aplicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en este caso? Que a la realización de la aplicación del medicamento, del tratamiento, se vea una atrofia de ese cuerpo ciliar, que se traduce la presencia de esa eh, emblanquecimiento, que es como tal, y se ve cómo se retrae ese cuerpo ciliar con la aplicación del láser. Ese láser rojito que vemos es el láser de helio neón, que es el que nos permite apuntar, y básicamente se puede pues como decir que es sencillo pues el tratamiento. En el posoperatorio, en este caso, se apoya pues el uso de antibióticos esteroides e incluso el uso de cicloplégicos para lograr entonces una desinflamación, cobertura, pues porque en este caso ya el antibiótico sí es necesario porque ya estamos haciendo un abordaje que es invasivo, y los cicloplégicos para ayudar a tratar pues como el dolor y mejorar pues como el efecto. Los pacientes con el abordaje pars plana se indican principalmente entonces en esos ojos que son pseudofacos y afacos. Generalmente, o también combinado pues con las cirugías vitroretinianas, o como hemos visto pues con el neovascular, y especialmente en los pacientes con cirugía postqueratoplástica penetrante, básicamente porque queremos pues evitar molestar mucho esa córnea. En este caso, los poderes y los parámetros se van a utilizar de la misma manera. La visualización va a ser un poco pues contraria porque vamos a estar en una posición pues posterior, y pero se habla de que se tiene mayor rango de visualización del proceso ciliar y toda su raíz. Entonces, esta visualización adicional o este rango nos va a permitir entonces que tengamos la posibilidad de generar un efecto o un tratamiento un poco más agresivo, que se habla entonces, lo llaman como la endocitofotocoagulación plus, que es que se hace una extensión de la aplicación de ese láser no solo en el cuerpo ciliar, sino que se extiende hasta 1 a 2 milímetros sobre la pars plana para asegurar, digamos, toda la destrucción de la raíz del cuerpo como tal. Entonces, ahora, basándonos pues ya en la evidencia, vamos a hablar sobre esta endocitofotocoagulación, cómo se utiliza más que todo en combinación con otras cirugías. Vamos a hablar cómo se compara en su eficacia y en seguridad en el uso con pacientes que se hace cirugía combinada con FACO. Entonces, traje este estudio que trata de reportar la eficacia de de la endociclo asociado a FACO más lío en reducir la presión intraocular y en reducir el uso de medicamentos. Entonces, se trató de un estudio tipo cohorte retrospectivo de pacientes de la Universidad de Colorado, que fueron tomados entre del 1 de enero del 2007 hasta el 31 de julio del 2013. Aquí se incluyeron, teniendo en cuenta
los pacientes que tuvieron cirugía combinada de FACO más SP o la endociclo con edades mayores a 40 años, pero menores de 85 y con un seguimiento de por lo menos 2 visitas entre los 3 a 6 y 12 meses de seguimiento y sin cirugías adicionales para glaucoma en el momento quirúrgico. En este caso, se incluyeron 100 sujetos, de los cuales se analizaron 123 ojos con criterios para FACO más SP y se incluyeron 91 finalmente dentro de los criterios de inclusión establecidos, de los cuales la principal indicación que establecieron fue el pobre control de la presión intraocular, la intolerancia a los medicamentos y seguido por el deseo pues, del paciente de tener un menor número de medicamentos en su pool pues, como de tratamiento. Los diagnósticos establecidos principalmente fueron el glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado y en cualquier etapa aguda, subaguda o crónica y glaucoma de tensión normal. En cuanto a los cambios de presión intraocular en lo que encontraron en el estudio, se estableció una base de unos 16,5 milímetros de 16,5 milímetros de mercurio de presión intraocular media, con una disminución en todos los puntos de control. Entonces, vemos como en la imagen, en la gráfica nos comparan las, el todo los pacientes que tuvieron una terapia efectiva y los pacientes que fallaron en función de la presión versus el tiempo. Entonces, se comparan estos grupos de tratamiento, y se trata de mostrar que el tratamiento que fue efectivo tuvo una tendencia más pronunciada a disminuir y mantener esa presión intraocular baja versus los de falla de tratamiento que tuvieron una presión mucho más baja desde el principio y tuvieron una menor variación. Entonces, en general, ya cuando se ve la gráfica, la línea más oscura que muestra pues como el todo de los pacientes, se vio que tuvo una disminución para ambos grupos y que fue constante. Pero podemos hacer una relación en los cuales en que los pacientes que tuvieron mayor efectividad de tratamiento son los pacientes que también tenían presiones intraoculares más altas en el inicio del estudio. En cuanto a la relación del uso de medicamentos, se vio una disminución basal del uso de 2 medicamentos en promedio a uno para el control de la presión intraocular hasta el último mes y tuvo una relación pues estadísticamente significativa en este caso. En el promedio que vemos ilustrado en la tabla de arriba, y en la de abajo se muestran entonces el número de sujetos que se requerían, que estaban requiriendo cierto número de medicamentos y vemos cómo se da entonces la variación en la parte superior antes de la cirugía y en la parte inferior posterior a la cirugía. Y la gran mayoría de los pacientes que estaban en el preoperatorio estaban distribuidos en el uso entre 2 a 3 medicamentos en comparación con el posoperatorio, donde a los 12 meses se veía que finalmente casi todos los pacientes ya estaban distribuidos hasta el uso de un medicamento o hasta sin medicamentos en este caso y hasta 2 medicamentos pues como en mayor medida. Entonces se ve la efectividad y la disminución pues eh, del uso de medicamentos. Como conclusiones del artículo entonces nos dicen que la FACO más la endociclo demostró entonces un buen control en esa presión con relación directamente proporcional a la PIO basal. Entonces, lo que estábamos diciendo que entre PIOs más altas, estos pacientes van a tener mayor beneficio de la aplicación de este medicamento, de este tratamiento conjunto. Se benefician también de igual forma con la disminución del número de medicamentos y que hay una persistencia pues adecuada de los efectos, por lo menos en el primer año de tratamiento. Finalmente quise traer este estudio que nos presenta una comparación de la efectividad y los perfiles de seguridad de esa cirugía combinada, pero ya hablando entonces de la comparación entre el láser micropulsado y el endociclo más la cirugía de FACO. Eh, entonces, en este estudio comparaban esos dos grupos que eran los FACO más micropulsado versus los FACO más endociclo y era un estudio que era de tipo de cohorte retrospectivo que realizaron en el Massachusetts Eye and Ear Institute. Entonces se trató de este estudio, que era un estudio de tipo de cohorte retrospectivo que se realizó en marzo del 2011 y diciembre del 2019
donde captaron a los pacientes con estos FACO micropulsado, FACO más endociclo y pacientes solo con FACO. Los criterios que tenían para incluir en todos estos pacientes eran que tuvieran la FACO bajo la realización de técnica de incisiones por córnea clara, que la cirugía combinada que fuera con una o dos de estos láser, más no la combinación de ambos o otro tratamiento adicional, que el diagnóstico de glaucoma y clasificación pues estuviera establecido según los criterios de la Academia Americana y que cumplieran un seguimiento por lo menos en los últimos 6 semanas antes de la inclusión al estudio y excluyeron todo paciente que estuviera menor de 18 años con glaucomas juveniles, cirugías previas de FACO o láser de forma combinada eh, o endociclos que finalmente se realizaron con una técnica de menor de 300 grados alrededor pues de la periferia del ángulo del cuerpo ciliar. Entonces, en cuanto a los parámetros que se establecían para las técnicas de láser, nos presentaban que para el micropulsado se utilizaron poderes entre 2000 a 2400 miliwatts con ciclos de trabajo de 31.3, que es lo estandarizado, y con 90 segundos de tiempo total. O sea que en este caso utilizaban un tiempo un poco más agresivo que el tiempo pues, que se usa de forma estandarizada. Para el endociclo utilizaron poderes entre 140 miliwatts hasta 400 miliwatts y establecían, pues, como habíamos visto previamente, la titulación o la cantidad de poder final según la presencia de esa atrofia del cuerpo ciliar. Se establecía que se debería hacer la técnica entre unos 300 hasta los 360 grados del cuerpo ciliar y finalmente a todos les aplicaron tensinolona al final del procedimiento en estos casos del ciclo. ¿Cuál fue el desenlace primario en este caso? Entonces ellos apuntaban a volar la disminución de la presión intraocular y establecieron los criterios de falla de tratamiento como la necesidad de una cirugía de glaucoma adicional, la inhabilidad de mantener esa disminución de la presión por lo menos en un 20% y que estuviera entre unos 5 a 18 milímetros de mercurio y adicionalmente la disminución del uso de por lo menos un medicamento en 2 seguimientos consecutivos. Si al tercer seguimiento, la tercera visita se encontraba fuera de estos rangos, se consideraba ya pues como tal la falla y en cualquier momento del posoperatorio la presencia de un NPL, una disminución pues de la agudeza visual, hasta ese punto ya excluía pues al paciente en estos casos. Las mediciones o los desenlaces adicionales era establecer el número de medicamentos para glaucoma, las complicaciones relacionadas y los cambios pues que puedan estar adicionales a la presión intraocular. Finalmente se revisaron 77 historias clínicas, de las cuales excluyeron 13 pacientes, muestran que eran 2 por glaucoma juvenil y 11 porque se hicieron la combinación de FACO más endociclo, pero con menor tratamiento de 300 grados como estaba establecido. De los 64 pacientes, finalmente, entonces los dividieron en 25 de FACO más endociclo, 20 de FACO más micropulsado y 19 de FACO sola. En la presente tabla, entonces, nos presenta las características demográficas de estos pacientes para cada uno de los grupos y aquí toma importancia de ver que eran grupos muy similares en rangos de edades medias y de género y las presiones más elevadas se vieron para el grupo de FACO micropulsado, adicionalmente con un mayor uso de medicamentos basales en este mismo grupo en comparación con las de FACO sola principalmente y finalmente, la gran mayoría de los pacientes, independiente del tipo de glaucoma, tenían un estadio severo para ambas combinaciones pues, de tratamientos. Estas dos tablas nos presentan los resultados frente a la posibilidad acumulativa de supervivencia, que esto lo vamos a traducir entonces en el riesgo de falla de los procedimientos. Entonces, inicialmente, la tabla de la derecha, que es la de colores, nos presenta entonces una curva de Kaplan-Meier que traduce esas posibilidades de supervivencia y nos dice entonces la posibilidad de que con el tratamiento de FACO, FACO más micropulsado o FACO más endociclo, tenga el riesgo pues de tratamiento. Entonces vemos cómo la FACO sola definitivamente en comparación con las dos técnicas combinadas tenía una pendiente más pronunciada y una caída más rápida hacia la falla o la posibilidad de pérdida pues, del efecto del tratamiento en cuanto a en función de la presión intraocular en comparación
con la Faco micropulsado, que definitivamente era también con un mejor perfil de efectividad que la Faco más SP. En la tabla de la izquierda nos comparan entonces algo, algo similar de forma más objetiva. Entonces hablan de las posibilidades de falla entre los 100 a 200 días, específicamente el posoperatorio, y vemos de forma más objetiva cómo se presenta y de forma estadísticamente significativa la presencia de un mejor perfil de supervivencia para la FACO micropulsado en comparación con, con la FACO sola definitivamente, y que a pesar de la FACO endociclo, también tiene mejor perfil que la FACO sola, pues no tiene tan buen perfil como la FACO micropulsado, que casi que le tiene pues como eh, el doble de efectividad en este caso. Adicionalmente, entonces nos presentan esta tabla donde nos llevan a un análisis multivariado conservando las variables de edad, sexo, presión basal, el número de medicamentos y los tipos de glaucoma, y comparan ambos grupos de combinados versus la FACO. Y vemos como definitivamente la FACO versus micropulsado tiene 3.4 veces mayor riesgo de falla en comparación que la FACO micropulsado. La FACO sola tiene mayor riesgo de falla, 3.4, porque estamos hablando de hazard ratio, y es estadísticamente significativa. En comparación con la FACO más endociclo, también tiene 1.4 mayor riesgo de falla, o sea que es mejor el perfil de tratamiento tanto para el micropulsado como para el endociclo, pero cuando ya llevamos a una comparación de ambos grupos combinados, en este caso la endociclo versus la FACO micropulsado, vemos que la FACO micropulsado definitivamente tiene un mejor perfil porque la FACO más endociclo va a tener 1.98 riesgo mayor de falla, pero vemos que la significancia estadística en este valor de la P apenas se acerca y no podemos pues terminar de concluir esta relación, aunque nos da un indicio pues de lo que podría estar pasando. En cuanto a los valores de los resultados de las medias de presión intraocular de los diferentes controles, se resalta entonces la disminución de la presión en ambos grupos, sobre todo los combinados versus la FACO, para todos los controles. Pero definitivamente la significancia estadística se ve variable en las diferentes fechas para todos los grupos. En cuanto al láser micropulsado, muestra una reducción mayor para las 6 semanas hasta los 6 meses en comparación solamente con la FACO, y una mejor reducción versus la cicloendo solo para la sexta semana hasta los 3 meses, casi que duplicando sus valores. También la endociclo, pues tenía buenos perfiles, pero la estadística no nos permite pues, sacar estas conclusiones. El número de medicamentos en los controles hasta el año mostraron unas reducciones que se comportaban pues de forma similar entre los diferentes grupos. Se mostró una disminución del número de medicamentos mayor en el grupo de micropulsado versus la FACO sola al control de los 6 meses, con una media más o menos de un medicamento pues como de diferencia, y es de notar que el grupo de solo FACO a partir de los 3 meses presentaban un aumento del número de medicamentos requeridos, porque ya los valores negativos nos hablaba era de lo contrario, pues de requerir más medicamentos, pero no había una significancia estadística pues en este caso. Entonces finalmente sí, no existieron tampoco diferencias significativas entre el número de complicaciones, y también es importante que no había cambios en todas las técnicas en cuanto al desenlace final con la agudeza visual para todos los grupos. Las conclusiones del estudio nos llevan entonces a que la utilización de la FACO más láser micropulsado y la FACO más endociclo sí son superiores a la FACO sola, y en un término pues a medio y a largo plazo, que podemos ya terminar de sacar que puede que esta FACO micropulsado tenga una superioridad frente a la FACO más endociclo, y con perfiles de seguridad que van a ser similares y que también apuntan a que se pueda conservar esa agudeza visual que es de importancia, pues obviamente, en la combinación con esta cirugía de FACO. Para llevar a casa de estos láser micropulsados, entonces, de estos láser de ciclofotoendocoagulación y fotocoagulación láser. La fotocoagulación láser actualmente entonces tiene un perfil de seguridad suficiente para extender el tratamiento más allá del ojo ciego, más allá del glaucoma severo o glaucoma refractario. La opción de tratamiento
con láser micropulsado tiene una eficacia comprobada frente al continuo y adicionalmente tiene un mejor perfil de seguridad con la oportunidad de dosificar el tratamiento. Además, ese tratamiento en comparación pues con la endocitofotocoagulación, que tiene una eficacia e indicaciones similares, pero puede ir con una indicación más allá, pegada a las cirugías combinadas, sobre todo vitreoretinianas y en el caso de la queratoplasia penetrante, y que al comparar ambas técnicas, la eficacia de la combinación de ambos abordajes frente a la facosola está demostrada y al parecer puede existir un mayor beneficio en la utilización del micropulsado frente a la técnica con endociclofotocoagulación. Doc, son las 7:50. Aquí está la otra tareita de rápidamente, pues como habíamos hablado de también establecer lo de la relación entre la IPL y la IPL sumada a iridoplastia, sí, a iridoplastia. Lo hacemos rápidamente. Sí, claro, Listo. vale. Entonces quise traer pues como para cumplir con las tareas pues de la previa revisión, específicamente entonces ya como tema aparte la combinación de esa iridotomía más iridoplastia con el presente estudio. Entonces este estudio tenía el propósito de comparar cuantitativamente los cambios en el ángulo periférico posterior con iridotomía láser sola o combinada con una iridoplastia, usando el índice iridotrabecular, que ya les voy a contar cómo es ese índice de contacto iridotrabecular, y que estaba valorado por unos CT de Swepsor de segmento anterior. Es un estudio de tipo prospectivo, comparativo, observacional. Cuando hablamos de comparativo es porque no lo hicieron aleatorizado, sino que ellos refieren que lo realizaron con la finalidad de generar un uno a uno entre los dos grupos, entre las variables de edad, género y el diagnóstico, y también ese índice de contacto para tener perfiles más similares y definir pues como el efecto entre estos dos grupos de forma más, pues como objetiva. Fueron tratados entonces los pacientes de los dos grupos, de los de solo IPL y los de IPL más irioplastia. Los de IPL fueron tratados entre octubre del 2014 y marzo del 2015, y los del tratamiento combinado fueron entre abril y agosto del 2015. Para el estudio se definieron entonces los sujetos en esos dos grupos. El grupo A eran los de la IPL sola y el grupo B eran los de la IPL más irioplastia. Como podemos ver entonces en la tabla, las características demográficas eran muy similares como ellos querían, para el estudio, y los diagnósticos que se tuvieron en cuenta eran los diagnósticos de sospecha de ángulo cerrado y pacientes con glaucoma por ángulo cerrado, que se definieron según los criterios de Foster del 2002. Hay unos puntos aparte que tuvieron como exclusión, es que debido al propósito de este estudio, ellos, a pesar de sus criterios de Foster que establecen un ángulo cerrado con la presencia de sinequias, ellos excluyeron todos los pacientes que tuvieran sinequias en este caso. O sea que básicamente se quedaban más que todo con los pacientes que tuvieran algunos otros cambios aposicionales, el Worling del iris o otros cambios que generaran esta clasificación de Foster para ángulo cerrado. Asimismo, también se excluyeron el uso de medicamentos tópicos o sistémicos que tuvieran una afección del ángulo o el reflejo pupilar, cirugías intraoculares previas, la incapacidad de la fijación o la incapacidad de realizar pues el OCT de cámara anterior en diferentes pacientes, y todos los que tuvieran glaucomas secundarios. En cuanto a los parámetros de tratamiento, la IPL se realizó entre las 10 y las 2 del reloj con un láser secuencial, que entonces lo hacían, recordemos que era primero argón, 500 a 1000 miliwatts de poder, con spots de 50 micras con un tiempo de 0,5 segundos, seguido de un jack láser ya para generar la apertura, después de esa cama pues atrófica de 2 a 5 milijoules. La irioplastia la hicieron con argón, también entonces establecían que era con 24 spots en 360 grados con dos spots de diferencia y con poderes de 500 miliwatts, eh, poderes de 150 a 400 miliwatts con spots de tamaño de 500 milímetros y con unos tiempos entre 0,4 y 0,5 segundos. Es importante que
cuando se hizo el procedimiento combinado, el IPL más iridioplastia, en el grupo B se hicieron todos el mismo día y primero se hacía la iridioplastia y posteriormente hacían la IPL. Eh, esto, cuando hablamos entonces del índice de, de contacto iriotrabecular, esto nos habla entonces, ellos tratan de mirar entonces en los 360 grados qué tanto porcentaje hay de contacto. Entonces la fórmula sería los grados de contacto iliotrabecular sobre los 360 grados y se saca ese porcentaje, pues esa relación que hay y se tomaba a partir de lo que, de lo que ellos tomaban del OCT de cámara anterior. Estos OCT se realizaron una semana antes del láser y una semana en el posoperatorio para el control y utilizaron ese software de Casia para sacar entonces el índice de contacto iriotrabecular. Vemos en la imagen superior, entonces ellos como en un ejemplo, pues representaban los ángulos cerrados eh, a partir de la marcación con esa cruz roja del espolón escleral y marcaban con la cruz amarilla hasta qué punto iba el contacto iridotrabecular en caso de que estuviera cerrado. Esta imagen es bonita porque al otro lado se ve que no hay contacto, entonces simplemente marcaban el espolón, pero no tenían que marcar porque no había, pues, o sea, se presentaba pues una apertura de ese ángulo. Ya con el software, él les ofrecía entonces dos imágenes, como vemos en la B, que nos representa entonces en esa área azul todos la presencia o la distribución de ese contacto iriotrabecular y las líneas punteadas nos hablaban de las distancias que se establecían entonces desde ese espolón hasta el punto de contacto, como, o sea, toda la distancia de contacto que se establecía desde espolón, que era la línea roja central, y las líneas punteadas hablaban de 250, 500 o 700 micras, pues como de distancia. Finalmente, la gráfica C ya nos mostraba entonces eh, que estaba ese contacto siempre por encima, todos esos pedazos de contacto en un 91%, como se ve arriba en el índice de contacto iliotrabecular. Y si vemos en la tabla a la derecha que eso nos habla, el porcentaje de contacto, sí, la presencia del contacto en función de todos los ángulos, y vemos que solamente hay un ángulo que está por debajo de la línea roja que es el espolón, o sea que nos habla de que en ese único pedacito no había contacto y finalmente en la relación del índice nos habla de un 91%. Entonces nos decía que 329 grados estaban en contacto iriotrabecular, o sea, un cierre de ese ángulo dividido por los 360 nos da entonces a un 91% en estos casos. Entonces, a partir de esto, en los resultados que encontraron, en cuanto al principal parámetro, que era el contacto iridotrabecular, vemos que entre ambos grupos antes del láser se presentaban similares promedios, sin diferencias estadísticamente significativas, pero en el momento postoperatorio se presentó una mayor reducción del porcentaje del contacto iridotrabecular, sobre todo para el grupo B, que definitivamente por una P estaba pues con un valor significativo, apoyando el resultado comparativo entre ambos con una mayor, cuando se hacía ya el resultado comparativo entre antes y después y entre ambos grupos, que también se presentaba entonces un mayor porcentaje de cambio para el grupo B, apoyando pues el hecho de que este grupo, que era el grupo combinado, tenía entonces mayor apertura del ángulo finalmente. La presión intraocular se presentó en similares resultados en el momento inicial sin diferencias estadísticamente significativas, pero con similares valores de presión. En los posoperatorios, definitivamente hubo una disminución de la presión media entre ambos grupos, una disminución mayor para el grupo combinado, o sea, el grupo B, pero ya cuando se hacía una comparación del cambio antes y después entre ambos grupos, no seguía apoyándose pues de forma estadísticamente significativa este resultado de cambio. Otros datos adicionales fueron los cambios centrales de la cámara ¿Cómo anterior. así? ¿Cómo así? Perdóname, ¿cómo es eso? ¿Cómo así? No, que entonces o sea, ellos en la presión intraocular inicial que vemos aquí entonces en el antes,
estaban muy sí, similares. Luego, sí, en el posterior al tratamiento, sí hubo una sí, disminución para el grupo A y sí hubo una disminución para el grupo B, ¿cierto? Los dos sí, bajaron. sí, Uno puede sí. aquí a ojo decir, Ah, grupo A, el grupo A bajó o B, ¿cierto? sí, Uno bajó sí, de 15 a 14, el otro bajó de 13 a 11, ¿listo? sí, Pero entonces yo ya llevo a comparar esos dos grupos entre su antes y después, entre ellos dos, y veo que el grupo B sí tuvo mayor cambio, pero la P no es estadísticamente significativa. Entonces eso me dice que esta relación no la puedo atribuir a que no sea algo pues como de suerte, digamos, de la variabilidad o la aleatorización, pues que en este caso. Entonces por eso no puedo ya, sacar la conclusión al comparar claro. entre los grupos. Pero lo que vimos anteriormente, la apertura del ángulo sí definitivamente está establecida pues por la estadística y sí hay un mayor beneficio para el grupo combinado. ¿Está claro, Doc? Sí, Listo. En cuanto a los cambios pues, centrales de la cámara anterior, no se presentaron pues como cambios estadísticamente significativos tampoco, o sea, los dos eran unos perfiles muy similares y en el volumen de la cámara sí se presentó pues como un aumento del volumen para ambos grupos, que también fue estadísticamente significativo. Aquí quise traer pues como una imagen que ellos ponían de ejemplo de representativo de un caso de un paciente en el cual hicieron el procedimiento combinado y se presenta entonces, vemos como el índice de contacto iridotrabecular en el óvalo rojito está en un 79% y posterior a la cirugía disminuye a un 9%. Entonces vemos cómo se beneficia pues y se disminuye todo ese contacto ante la combinación. Y pues obviamente a simple vista uno viendo los dos UCT se ve pues cómo se genera ese aplanamiento del iris en la imagen posterior y se aprecia cómo disminuye la curvatura y se apertura pues ese ángulo. Las discusiones y las conclusiones entonces nos hablaban que en estudios previos se encontraban que los ángulos permanecían cerrados en un 19 hasta un 40% aproximadamente a pesar del tratamiento con IPL, que en estudios de prevalencia, sobre todo en los chinos, pues que tienen mayor presencia de estos ángulos cerrados, los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado se debían a un mecanismo que era, o sea, un 61,9% distinto a un bloqueo pupilar. Entonces, eran bloqueos no pupilares y que solo el 44% de estos eran relacionados con iris plató. Entonces, ante estos resultados del estudio que estamos analizando, que se presentó un cambio para el grupo B de un 43,73%, que era el grupo combinado versus el grupo A, nos llevaba entonces a pensar en que podían existir posibles mecanismos combinados en algunos pacientes ante la presencia de mecanismo de bloqueo pupilar y de no bloqueo pupilar. Por lo tanto, estos pacientes dentro de este artículo podían entonces exponer que la irioplastia compensaba ese mecanismo adicional y de no bloqueo pupilar que probablemente no se viera inicialmente pues en las características del paciente y que llevara pues a una efectividad. Además, evidenciamos que la profundidad de la cámara no tuvo tanto cambio comparado con el volumen de la misma para ambos grupos. Entonces, en el grupo combinado tuvo mayor cambio en el volumen y se pensaba que es más importante definitivamente hacer unas mediciones del ángulo periférico que la misma profundidad de la cámara, que eso ya pues se tiene un poco más claro, pero esto lo termina pues como de apoyar el estudio. Y finalmente concluyen que, por lo tanto, a partir de estas acotaciones, que el iris plató puede no ser la única indicación en la combinación de los procedimientos y quizás estos pacientes con tratamiento refractario solo con IPL pueden estar contando con un componente adicional que sea un componente de bloqueo, de no bloqueo pupilar, que no se esté viendo inicialmente cuando hacemos solo la IPL y que en estos casos refractarios puedan beneficiarse de una combinación pues con una terapia. A partir de esta conclusión, ya queda es nuevos estudios que puedan validar pues como este hecho y definir indicaciones pues como reales
para pues, el tratamiento más temprano. Y ya, Por muchísimas supuesto, gracias. oh, perfecto, perfecto, Valentín. Por supuesto que tiene toda la lógica en pensarlo en pacientes refractarios, Sí, ¿cierto? sí, Más de no acuerdo. en de primera instancia. Exacto, eso es lo que tendría que uno llegar y volver a hacer con esa, a miras, a decir qué paciente, pues qué índice o qué nos puede decir definitivamente, trátelo desde de entrada. Pues, o sea, tendríamos que establecer otra cosa, pero sí se comprueba pues que puede haber una relación combinada, pero la indicación no está. O sea, hoy no nos podemos ir a decir, lo va a hacer combinado de una a todo el mundo, no, solo los Exacto, refractarios. Sobre todo, los Valentín, refractarios. si la iridoplastia no estuviera libre de esas iritis que quedan por meses, de esa fotofobia, de esa corectopia, si fuera un procedimiento, pues digamos, igual de una morbilidad muy similar a la iridotomía, que realmente es muy baja, pues vaya y venga, pero pues someter el mismo día a un paciente a iridotomía y iridoplastia, pues con todo lo que implica, yo creo que no tiene Sí, sentido. Eso perfectamente se puede hacer de manera escalonada, ¿no? de acuerdo. Eh, Usted le hace la ileotomía, Absolutamente de acuerdo. Claro. y lo otro es, lástima que veo que este estudio no midió el grosor del iris, Sí, porque no, obviamente, si usted tiene, me imagino que supongo esa población asiática tiene iris muy gruesos, pues obviamente si usted tiene el iris más grueso, perdón, tiene iris grueso en su población, pues la iridoplastia va a adelgazar más el iris y por supuesto a abrir más el ángulo. Entonces digamos que el principal mecanismo de bloqueo no pupilar, aparte del iris plató, por supuesto es el iris grueso, porque usted puede ver muy bien si tiene o no lens bulb, pero el iris grueso y este equipo de Casia que tengo entendido pues que es el mejor equipo de segmento anterior para, pues porque es eh, Sweat Source. Y además me pareció genial ese software, pues porque realmente es una Yo, cosa que se puede parametrizar el antes y el después. Pero ujú, estoy seguro que si se midiera el no, iris, el grosor del iris, habría una gran diferencia evidente, pues, en el objetivo del iridoplasia. O sea, si usted midiera 30 y 30 con iris delgado, probablemente el efecto no hubiera sido el mismo. Pero pues no lo sabemos, ¿no? Pues porque no se hizo. de acuerdo. Y Sí, eso llevado a la ok, población nuestra, igual, uno ve eh, pacientes con iris gruesos, pero también ve pacientes con iris muy delgados, pero con el ángulo estrecho. no, y también de pronto yo estuve buscando a ver si había algún estudio que pudiéramos como comparar con el uso de otra imagen, como hemos hablado de UMs, que nos lleve más información, que establezca más criterios, pero en realidad todos son con Pentacam, todos son OCTs, pues. Entonces, faltaría eso. O sea, creo que Lo en mismo, la revisión bibliográfica está todavía pobre un poquito esa indicación. Eh, entonces, de y, primera instancia, definitivamente concluiría que no, y lo mismo, hacerle VM a todo el mundo, pues sería absolutamente horrible. impráctico, absolutamente impráctico, que sería lo mejor, claro, sería lo mejor, pero no tiene sentido. Pues yo sí creo que es el grosor del iris el que marca la diferencia en ese estudio. De Y acuerdo. además que la imagen viste que se ve el iris gruesito, obviamente no está medido, pero pues Sí, se ve sí. el fenómeno de apiñamiento ahí. Pero interesante, muy chévere la charla, felicitaciones. La primera parte, yo hubo un tiempo en que hacía mucha endociclofotocoagulación endoscópica, tuve mis cacharritos, se me dislocó un lente, luego el retinólogo tuvo que sacarlo, quedé como muy aburrido por eso, no, casi no lo volví a hacer. Pero yo sí creo que es un procedimiento que se debe hacer y se puede hacer y puede ser una parte, digamos, pues no sería exactamente un mix, pero parte de los eh, cirugías antes de hacer una trave o cuando hay una trave fallida que se puedan utilizar. Pero muy bueno haber demostrado que la endociclo no continuo pulsada es mucho más efectivo que la endoscópica, porque pues obviamente es Ujú. un procedimiento menos invasivo, técnicamente más fácil, mucho más rápido. Entonces, Irrepetible. importante. Si yo en lo personal no he hecho de esta última no he hecho ninguna, ojalá en la clínica pronto tengan el equipo para utilizarlo, pero sé que hay dos sitios en Cali, pero eso es como todo un misterio, pues, el uso de los equipos por allá. No sé, listo, sí, Alfonso, qué opina al sí, respecto. sí, claro, claro, de acuerdo, ¿no? En eso estamos. Lo que pasa es que
nos pusieron a patinar No, no, yo me imagino que la literatura nos puso a patinar, las conferencistas de congresos nos pusieron a patinar porque en el congreso del Vasco Palmer, los dos que vinieron a Bogotá dijeron que no servía para nada. Pero no, pero realmente sí sirve. A uno le llama la atención, a uno le sigue llamando la atención como una endociclo donde uno está viendo el Sí, cuerpo, sí, sí. el proceso ciliar, donde lo está tostando, donde a veces lo está explotando. Que si le pone muy duro eso, se explota, o se le da mucho tiempo, se explota el cuerpo ciliar, el proceso ciliar. No tenga menos efectividad que un tratamiento transescleral. Le llama a uno la atención. De La acuerdo. experiencia con eso también para mí ha sido muy variable y tirando a mala, porque pues uno en esos glaucomas definitivamente que no responden a nada, ya tienen varias cirugías, tienen válvulas, uno dice, no le hago una ciclo, ¿qué más le hago? Le hago una Ujú. endociclo, y va y le hace la endociclo, y baja la presión unos necesito y vuelve y echa para arriba. Y uno dice, ¿cómo se regenera un cuerpo? Entonces, yo creo que inicialmente uno estaba haciendo mal la endociclo porque la estaba haciendo en la cabeza del cuerpo ciliar y uno tiene que irse es como más para atrás. Ahí yo estaba observando que estaba Ya. colocando el foco mucho más atrás de la cabeza, en el mismo Sí, cuerpo, en cierto. el centro. Y eso, y pero eso, si uno que no, no es una técnica fácil, ¿sí o no, Alfonso? O sea, eso no no, es tan mamey, pues, eso no es mamey. Eso no es mamey. para nada. Uno cree que es mame, sí, pero no, para nada es fácil. Y además, como te digo, uno está, uno está ahí viendo cómo ese se encoge y se tuesta y se queda blanquito, no lo deja bien blanquito y después cómo sigue produciendo otra vez la cosa. ¿Dónde saca la producción de la cosa? No sé, porque lo hemos hecho en y igualmente, hablando con otros colegas que llegan mucho, sobre todo los retinólogos, eh, la experiencia de ellos ha sido también muy cuestionada en muchos somos en Piscis, por ejemplo, en Piscis, pero en otros no funciona. Entonces uno dice, es contradictorio, como que no estamos haciéndole a lo que hay que hacer. Bueno, no, realmente la parte de micropulso es extraordinaria, Valentín. Muy Listo, buena bro. revisión y clarísima y eso era lo que necesitamos. Y el equipo, les aseguro que antes de que termine el primer trimestre del año lo tenemos seguro, eso espero. Para que sí, doc. Para que veamos Para enero nosotros, yo a creo. ver. Bueno, Perfecto. ok. Muchas gracias, súper. Bueno, Muchas ok. gracias a Saludos. todos. Muchas gracias, doc. Que Chao. estén